Vamos pasando a la segunda diapositiva. El título que habíamos acordado es hiperbilirrubinemia indirecta en el periodo neonatal y como un motivo más de reinternación frecuente en las maternidades. Creo que va muy asociado a esto de la lactancia y la excelente charla que dio Karen, que siempre da gusto escucharla. Este, Va muy acoplada a esto de que en las neonatologías se internan, es una de las causas más frecuentes de internación, la ictericia neonatal. Eh, Estudiar ictericia neonatal es muy larga, estudiar hiperbilirrubinemia es extensa. Vamos a intentar enfocarnos en esto, que es su definición. El metabolismo, lo podemos hablar rapidito, todos hemos pasado en nuestra carrera de medicina y de pediatría y podemos recordar un poco el metabolismo de la bilirrubina. En la evaluación inicial del recién nacido con ictericia, su importancia a corto y largo plazo, orientar a la etiología de la hiperbilirrubinemia indirecta, si bien las causas directas son patologías raras, hoy nos vamos a enfocar a la indirecta. Ver estas pautas para el manejo terapéutico y el seguimiento de estos niños. En la anterior era nomás Ana. Vamos Sí, a hablar de unos disculpa, casos ahora clínicos. Vamos a hablar de unos casos clínicos como finalización y hablar sobre todo de las curvas de riesgo de fototerapia o de exsanguinotransfusión. Y ojalá podamos hacer unos comentarios sobre nuestras debilidades y fortaleza en nuestra atención pediátrica neonatal. La siguiente es la definición abajo. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosa originada por el aumento de la bilirrubina sérica. Sabemos que para que aparezca el color tinte ictérico la bilirrubina debe alcanzar un valor mayor a 5 miligramos por decilitro, ¿sí? Las causas por qué el neonato tiene ictericia o aumento de la bilirrubina es que se produce en mucha frecuencia en todos los neonatos. En los recién nacidos de término, la mayoría, entre 60 y 70%, se ponen ictéricos en su periodo neonatal, y los prematuros, un poco más frecuente, el 80% de los prematuros se van a poner ictéricos en su periodo, en sus primeros 2 días. Este descenso del tinte ictérico es espontáneo a los 7 o 10 días de vida y no tiene repercusión en la salud. Mayormente es benigna esta patología de la ictericia fisiológica, pero puede ser potencialmente tóxica por su neurotoxicidad, por lo cual es lo que nos lleva a nuestra charla de enfocar más de cerca qué pacientes debemos prestarle un poco más de atención. En su fisiología entonces aparece la ictericia fisiológica, aquella que aparece después de las 24 horas, o sea que si vemos un niño antes de las 24 horas con tinte ictérico, eso no es fisiológico. Para ser fisiológica debes tener menos de 15 miligramos por decilitro en un recién nacido de término y menos de 12 miligramos por decilitro en un recién nacido prematuro. Debe aumentar menos de 0,5 miligramos por hora y debe estar ausente de otras patologías. La hiperbi se define como la ictericia potencialmente grave. En general, el valor que se asume es como mayor de 17 miligramos por decilitro. Hay bibliografías que hablan de 20%, pero en la actualidad los consensos están hablando de ya de un valor menor, y es el 17 miligramos por decilitro, un valor para preocuparnos y asumirlo como hiperbilirrubinemia. Esto está escrito en la Guía Americana de Pediatría y en el NICE, que es el Instituto de Salud de Neonatal. Hay que medir la bilirrubina sérica temprana y eso se sabe que es un factor de riesgo clínico. El poder detectar la bilirrubina elevada tempranamente es importante. Vamos a seguir conversando por eso un ratito más. En cuanto al metabolismo, en la siguiente, eh,
En la siguiente, el metabolismo, sabemos que la bilirrubina se forma a partir del catabolismo de los eritrocitos, ¿sí? Del grupo M, ¿sí? Que van hacia el sistema retículo endotelial. El grupo M, a través de la hemoxigenasa, se produce la biliverdina, y a través de una enzima reductasa se produce la bilirrubina, la cual aumenta en el contenido vascular y llega al hepatocito, donde es transportado por la albúmina y a través de unas proteínas que se llaman ligandina, ingresa al hepatocito, al retículo endoplásmico, y son conjugadas a través de la enzima glucoroniltransferasa, que de esa manera pasa a ser de bilirrubina indirecta no conjugada a conjugada, y de esa manera se elimina a la vía intestinal para ser eliminada, ya sea por urobilinógeno o por estercobilina en la materia fecal. Pero sabemos que las paredes intestinales pueden tener la beta-glucuronidasa, que permite la desconjugación y permiten de vuelta la circulación, ingresar de vuelta la bilirrubina a la vía circulatoria, y esto se llama circulación enterohepática. Es importante conocer estos pasos, porque nos va a recordar, cuando vemos un recién nacido, las causas que están llevando a que este niño tenga ese tinte ictérico. Y ahí es donde enfocamos nuestra charla de hoy. La siguiente, en los factores de riesgo para que tenga clínica de ictericia y posibilidad de hacer hiperbilirrubinemia con riesgo de neurotoxicidad. La idea no es hablar del kernícterus, porque sería muy larga la charla, sino hablar más bien de detección temprana de estos factores en nuestra consulta prealta al nacer, el prealta a la maternidad, y en la primera consulta en el consultorio pediátrico, en el centro de salud, o donde va a ser atendido este recién nacido en su primera consulta pediátrica. Dentro de estos factores de riesgo clínico, son muchos, por eso puse una especie de nubes de diferentes colores, porque algunos tienen más preponderancia, son más frecuentes y a veces no están consignados en la historia clínica, y debemos buscarlo nosotros o preguntar a la madre, ¿no? Entonces, uno de los factores es la edad gestacional. Es clave la edad gestacional, porque nos va a permitir a nosotros diferenciar estos niños ictéricos que son prematuros de término, o prematuro límite, o prematuro menor de 35 semanas, ya que las curvas están hechas las curvas para decidir la luminoterapia están hechas para niños mayores de 35 semanas, ¿sí? Las curvas hechas por la Asociación Americana de Pediatría. Otra característica de los factores son que esté alimentado pecho materno exclusivo, ¿sí? Sabemos que la lactancia materna predispone a que se eleve la bilirrubina, y ya vamos a conversar sobre ese tema, pero nunca llega a valores elevados que requieran exsanguinotransfusión o tengan valores para nefrotoxicidad. Sí es un factor de riesgo que tenga ictericia antes de las 24 horas. Si nuestro niño nace y antes de las 24 horas tiene el tinte ictérico, es un dato muy importante que nos está hablando de algunas de las causas que producen hemólisis de los glóbulos rojos, y están en producción de bilirrubina, en todo ese metabolismo que hablamos. Lo que sí sabemos todo, y generalmente lo que preguntamos, es los grupos de sangre de la mamá y en el bebé, para descartar la incompatibilidad ABO o RH. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la incompatibilidad ABO, que es una de las más frecuentes, ¿sí? Y las ictericias que tengan antecedentes de hermanos con ictericia es un factor que a veces nos olvidamos preguntar, y es un factor determinante en esto de evaluar si este niño va a ser ictericia importante o que requiera luminoterapia. Otras es medir la bilirrubina con un método sérico o transcutáneo. Hoy es una pauta de buena conducta hacer control de bilirrubina en todas las instituciones antes del egreso de todo recién nacido,
antes del egreso a la maternidad y evaluar mediante curvas si tiene riesgo de realizar hiperbilirrubinemia, ¿sí? Un método es la bilirrubina transcutánea con el Bilichip, pero siempre se debe hacer una bilirrubina sérica. Entonces, ¿a quiénes lo vamos a hacer? Ahora seguiremos conversando y depende de ese valor, llevaremos a la curva para ver si requiere o no nuevos controles o si se debe quedar o continuar con la internación. En el caso del consultorio, sabemos que en medios privados los pacientes, los neonatos se van tempranamente a la casa, deben concurrir pronto a la consulta y ahí está nuestra indicación de decir, este bebé debe concurrir antes a la consulta por estos factores de riesgo que estamos por enumerar. Otras causas o factores de riesgo para ictericia está el clampeo demorado del cordón, la policitemia, la etnia, sabemos que los de etnia asiáticas tienen mayor predisposición a ictericia, el hijo de madre diabética. El hijo de madre diabética es una causa muy frecuente porque la diabetes materna es muy frecuente en la atención neonatal y no solamente produce todo lo que es la clínica de la hipoglucemia, sino también da distrés respiratorio, nacen chicos macrosómicos, sino también hay un freno, una estimulación a la eritropoyetina y producción aumentada de los glóbulos rojos, llevando a la policitemia. También la hipoglucemia, que también predispone al aumento de la bilirrubina. O sea que el hijo de madre diabética es un factor de riesgo para producción de hiperbilirrubinemia. El sexo masculino, los partos con oxitocina, el hipotiroidismo, y las infecciones. Dentro de eso, la sepsis, un chico con tinte ictérico, pensar también si estamos delante de un niño que está cursando una infección o una sepsis temprana. ¿Sí? La otra, dentro de las incompatibilidades de grupo, de las incompatibilidades, la de RH ya conocemos, sabemos que una madre RH negativa es un factor de riesgo y que se debe seguir un control estricto de su embarazo y estar atento al nacimiento de su bebé para descartar incompatibilidades. En cuanto a la incompatibilidad del grupo ABO, la madre que es de grupo 0 es una madre potencial de tener un niño con grupo A o B y poder realizar incompatibilidades por incompatibilidad sanguínea. La más frecuente es la incompatibilidad perdón, que esta incompatibilidad ocurre en un 15% de los embarazos y en la del grupo A lleva el 80%, generalmente cursan asintomática y en las enfermedades hemolíticas del grupo A solamente un 3 o 4%. Las que presentan CUM directa positiva es entre un 25 y un 40%, o sea que nos queda un margen bastante grande de pruebas de CUM directas negativas que también son de riesgo para producir ictericia o incompatibilidad ABO. Los antígenos A y B no son exclusivos de los glóbulos rojos, también pueden presentarse en otras manifestaciones, están en el medio ambiente, en las bacterias gram negativas, saprófitas, en los alimentos, en las vacunas, en parásitos, o sea que son antígenos A o B naturales, o sea que la embarazada puede inmunizarse por antígenos naturales y por eso, a diferencia del RH, se puede presentar incompatibilidades en la primera gesta de ese bebé, en su primer embarazo. ¿Cómo podemos estar alerta también midiendo los reticulocitos y esferocitos? Si hay un aumento de la hemólisis, obviamente los reticulocitos van a estar en mayor producción porque hay una aceleración de la hemólisis de los eritrocitos. Y en los frotis vamos a ver los esferocitos que aparecen. Estos son datos entonces que nos orientan a decir que hay incompatibilidades, que hay una hemólisis produciéndose. La prueba de CUM, como dijimos, hay pocos estudios que comparan CUM directas positivas y negativas, pero sabemos de la prevalencia del grupo A, entonces que llevan a
a necesidad de luminoterapia, y aquellos pacientes que son CUM negativa, no deberíamos dejar de prestarle atención porque si bien son menos cantidad, son los que más se reinternan en la unidad de neonatología por ictericia luego de las 48 horas. La siguiente. La edad gestacional en los menores de 35 o 37 semanas, que son estos prematuros límites, el aumento de la bilirrubina está dado por la inmadurez hepática en su captación y conjugación, y su inmadurez intestinal y su aumento de la circulación enterohepática, dado que hay un enlentecimiento de la eliminación de meconio. También están asociadas más frecuentemente con dificultad en la alimentación. Bueno, las guías americanas de pediatría lo asume como un factor de riesgo mayor a esta edad etaria, ¿sí? Y la de 37 a 40 semanas tiene un riesgo menor. Bueno, entonces la edad gestacional, como habíamos dicho al comienzo, es un factor predictor de hiperbilirubinemia. La siguiente. La ictericia por leche materna, bueno, es una causa común de ictericia, mayormente la bilirrubina en estos bebés alimentados a pecho alcanzan un 5 a un 2%, pero existe un patrón temprano en el cual aquellos que toman pecho materno exclusivo, sin otra patología, sin descenso del peso, se presentan al cuarto día. Y hay un patrón tardío en el cual se presentan, que es la más frecuente, se presentan luego de los 7 días. La etiopatogenia es incierta porque la leche materna ocasionaría aumento de la hiperbi. Algunos lo asumen a unos esteroides o a otros a los ácidos grasos que desplazarían a la bilirrubina en la luz intestinal, y a la presencia de beta-glucuronidasa, que es la más aceptada en la leche materna, que desconjugaría a la bilirrubina y permitiría su reabsorción. Cuando hablamos de la alimentación, el aporte bajo y la deshidratación también son causas de aumento de la ictericia por aumento de la bilirrubina, y esto es un dato muy importante a tener en cuenta al momento del alta, ¿sí? En nuestro hospital, una de las condiciones para evaluar el alta es que tenga una buena prendida al pecho y que se esté alimentando. Pacientes que tengan dificultad en la lactancia continuará su internación, ¿sí? En cuanto a la pérdida de peso, normalmente el bebé baja, como dijo hoy Karen, baja en 10%, no nos tendríamos que preocupar si baja en el primer o segundo día el 10% de peso, saber que el peso nacido no es el peso real, sino el peso que se lo pesa a las 24 horas, y hay que estar atento a esto de la clínica del hipoaporte, cuánto este bebé, el tiempo de succión, cómo se alimenta, cuántas deposiciones hizo, cuánta diuresis hizo. La siguiente. Otros factores a tener en cuenta son entonces los hermanos que han requerido luminoterapia. Ya lo toman como una condición muy importante, haber tenido hermanos que estuvieron bajo la luz, ¿sí? Bajo luminoterapia. Es un dato de riesgo para este bebé que acaba de nacer o que tenemos en nuestro consultorio, que puede hacer ictericia. El presentar cefalohematomas o hematoma extenso también es un factor predictor de realizar ictericia o hiperbilirrubinemia. Dijimos también del hijo de madre diabética y del clampeo demorado de cordón. Si bien el clampeo demorado de cordón es un beneficio para el niño al momento de nacer, hay muchas publicaciones en cuanto a defender el clampeo oportuno, le llamamos hoy, no demorado, pero el aumento de ese volumen sanguíneo aumentan la cantidad de sangre, y eso podría predisponer al aumento de la bilirrubina, pero nunca son tan altos como para ocasionar neurotoxicidad. Las etnias, las asiáticas sobre todo, preguntar el antecedente, y algunos trastornos hereditarios del metabolismo
como ser, lo dije en NASCAR, claros, pero que existen, ¿sí? Bueno, en cuanto a la rehospitalización, estos bebés eh, eh, se reinternan es una de las causas más frecuentes dentro de la primera semana de vida, y se ha visto que teniendo un protocolo de control de hiperbi o de control de la bilirrubina previo al alta, ha disminuido mucho sus reinternaciones eh, por este motivo. Entonces, en las instituciones debemos, en aquellos bebés antes del egreso, medirle la bilirrubina. Y si tuvieran estos factores de riesgo que hemos mencionado, serían los candidatos a medirle, ya sea con un bili transcutánea o bilichix, o, o una bilirrubina sérica, ¿sí? El alta antes de las 48 horas, que es muy frecuente en algunas instituciones, también aumenta la reinternación. La necesidad de los lugares hacen que las madres sean externadas antes de las 48 horas, y esto predispone a estos factores de riesgo a que no lo podamos evaluar, y en su control posterior con su médico pediatra sean derivados para su internación. Y como factores de riesgo también debemos hacer un seguimiento estricto de estos pacientes que tengan estos factores de riesgo, y el control nunca debe ser lejos, sino a los 2 o 3 días del egreso, y con valores de bilirrubina que llegan al percentilo 7, ¿sí? 75, perdón. O sea, la importancia no solamente de evaluar el tinte ictérico, que lo podemos evaluar en forma visual, lo cual hoy no se aconseja, el test de Kremer, pero pedir una bilirrubina y llevarlo a la curva, que eso es lo que más aconseja hoy los consensos, llevarlo a las curvas y decidir ahí, de acuerdo a los factores de riesgo, si ese bebé tiene o no probabilidad de realizar hiperbilirrubinemia. Bueno, entonces, la siguiente, el valor de la bilirrubina, es el indicador más importante al evaluar el egreso hospitalario, ¿sí? Y con su posterior seguimiento, medir la bilirrubina sérica y usar los nomogramas de predicción de Butani, que acá tenemos una imagen que tiene las curvas de riesgo intermedio, riesgo bajo, riesgo intermedio, alto y bajo, y los de riesgo alto. Depende de la hora de vida y el valor de bilirrubina sérica que nos dé, y teniendo en cuenta los riesgos del bebé, con su antecedente, puede caer en la curva del percentilo eh, mayor de 95-75, y decidir si este bebé necesita o no internación, ¿sí? O va a realizar hiperbilirrubinemia. Bueno, esta es la observación clínica, la siguiente, que es el test de Kramer, que ya no se aconseja, pero sirve en algunas ocasiones, nos orienta mucho a tomar una conducta, a alertarnos a que este bebé debe ser monitoreado y debe ser seguido, no debe ser externado o no debe ser enviado a la casa sin un control de bilirrubina sérica o transcutánea. Eh, eh, Nosotros habitualmente lo que hacemos es mirarle en la claridad del día, porque este test no es real, no es fidedigno, por el tema que es muy subjetivo, digamos, depende del observador si lo considera más ictérico o menos ictérico. Y muchas veces lo observamos en un ambiente donde no hay una buena luz para observar el color de la piel. Lo que hacemos es llevarla a la claridad del día y poder evaluar correctamente hasta qué nivel en su piel está ictérica. No se sabe la causa, pero la bilirrubina aumenta en dirección cefalocaudal, ¿sí? O sea que primero se pone ictérica la cara y después el tronco y después los miembros. Básicamente, si llega a ponerse ictérico en la cabeza y el cuello, tendría una bilirrubina de 5 miligramos,
y si afecta hasta el ombligo, tendría una bilirrubina entre 5 y 12 miligramos. Y si ya afecta hasta las rodillas, entre 8 y 16. Pero eso solamente es un dato objetivo, debe corroborarse con la bilirrubina sérica. La siguiente. Entonces, ¿quiénes requerirán luminoterapia? ¿Ah? Aquellos pacientes que, depende del factor de riesgo, ¿sí? Si son mayores de 38 semanas, pueden ser factores de riesgo bajo, mediano o alto, ¿sí? La curva de abajo es la de los riesgos elevados, que son los menos de 35 semanas, y con factores de riesgo que es lo que estuvimos conversando. ¿Tá? Y el riesgo intermedio son los que de mayores de 38 semanas y que tengan algunos factores de riesgo, ¿tá? Pero que el bebé se encuentre en buen estado de salud. Y la curva de arriba, que es la de bajo riesgo, son aquellos recién nacidos mayores de 38 semanas y en buen estado general. ¿Tá? Siempre hacemos una línea comparativa. En la abscisa está las horas de vida del bebé y en la ordenada la bilirrubina total que nos dio el laboratorio. Para las 48 horas de vida, si tuviéramos un recién nacido sano, entraría con una bilirrubina de 15, mayor de 15 a 16. ¿Sí? Ahí consideraríamos hiperví, ¿sí? Como habíamos comentado. En cambio, si tuvieran factores de riesgo intermedio, con 48 horas de vida, ya entraría con una bilirrubina de 13 miligramos por decilitro. ¿Sí? Y si tuvieran factores de riesgo elevados, o sea, de 35 semanas, mayor de 35 semanas, y factores de riesgo asociados, entraría ya con una bilirrubina de 11 miligramos por decilitro. ¿Tá? Esta curva tendría que estar, eh, la curva de Butani, en todos los servicios de pediatría y en todos los consultorios y en todas las guardias de emergencia donde consultan neonatos, donde pueden haber consultas de neonatos. ¿Sí? Entonces, ¿podríamos usar la curva de Kremer? Sí. Si tuviéramos un Billy-Check, lo podríamos hacer. El Billy-Check, que es un transductor transcutáneo de bilirrubina, que nos daría estimativamente el valor de una bilirrubina que circula en ese momento por la piel, y podríamos llevar a esta curva de acuerdo a las horas de vida que presenta el bebé y a los factores de riesgo que hemos encontrado, y definir o decidir si se deriva para su internación o lo, lo derivamos a la casa y pedimos nuevos controles posteriores. ¿Tá? Bueno, para eso, y acá ya vamos terminando, vamos con un caso clínico, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros. Ojalá podamos dilucidar qué hacer con un niño histérico. ¿Sí? Este caso clínico es muy frecuente en la internación conjunta, ¿tá? Para decidir si este bebé requiere luminoterapia. Este es un recién nacido de término de 39 semanas, con peso adecuado para la edad gestacional, pesó 3 kilos 300. Es un producto de un embarazo controlado, sin complicaciones, hijo de una madre segundigesta, sin antecedentes relevantes. Y el grupo de la madre es cero positivo. Nació entonces por parto vaginal, ya tuvo una cesárea previa y sin complicaciones, un buen Apgar en este momento, el bebé. Hicieron un clampeo oportuno del cordón al minuto de vida, y el recién nacido es del grupo A positivo. Y la prueba de CUM de este grupo del bebé es negativa. ¿Tá? Hasta ahí, aparentemente, el bebé todo bien, ¿sí? Es un niño que habitualmente lo recibimos en nuestro hospital. Gracias, podemos nosotros en nuestro hospital determinar el grupo tempranamente. Ningún niño se va sin su grupo sanguíneo. Y antes de las 24 horas tenemos ya el grupo sanguíneo del bebé. Este bebé permanece en internación conjunta y se alimenta con pecho materno a libre demanda. Su madre recuerda que su hijo anterior, de 6 años, requirió luminoterapia en el periodo neonatal, y surge además que ella se alimentó con pecho materno exclusivo durante los primeros 6 meses de vida y continuó con lactancia materna hasta los 2 años. Entonces estamos preguntando a esta mamá y obteniendo datos de los factores de riesgo, ¿sí?
A las 48 horas de vida, al otro día lo vamos y lo revisamos, observamos que presenta un cefalohematoma. Sabemos que los cefalomatomas son la acumulación de sangre en el superiósteo y que puede acumularse en forma lenta. Tal vez al comienzo, en las primeras horas de vida, no lo presenten y sí en las próximas horas, ¿sí? Entonces, y lo encontramos a Y las tenemos 48 horas. respuestas en el chat, Horacio. Bueno, ya está. Bueno, Bueno, plantean varios factores de riesgo tienen, solicitan bilirrubina, hematocrito, muy bien. seguramente entrará luminoterapia, tiene Dice que los ictericia hasta factores de abdomen y riesgo, el ¿cuáles grupo de serían? factor y CUMS. Eso. Los factores de riesgo serían que tiene el grupo A positivo, probable con incompatibilidad, tiene un cefalohematoma y tiene un hermano con luminoterapia, ¿sí? Esos serían los factores de riesgo. Otro dato clínico que podríamos preguntar es si bajó de peso, si se está alimentando y si tuvo deposiciones, o sea, si está eliminando meconio. El valor de la bilirrubina para luminoterapia, ¿podemos evaluarle con la curva de Kremer? Sí, podemos evaluarle, ¿sí? Pero no siempre es exacta. Y si está diciendo que la bilirrubina de este bebé, en el ejemplo, llegó hasta abdomen, podríamos decir que este bebé tiene una bilirrubina entre 5 y 12 miligramos por decilitro. Confirmamos con una bilirrubina sérica y lo llevamos a la curva que nos aconseja la Sociedad Americana de Pediatría y vemos que como es un bebé mayor de 35 semanas, le damos un intermedio, un riesgo intermedio y si mostramos de vuelta la curva, sería 48 horas, el valor que nos dio fue de 11, Horacio, y discúlpame, ¿estoy en sí, la diapositiva correcta? no subimos, sí, sí está en la correcta, sí, Ah, sí, sí. En el punto 3, ahí dice, se realizó la bilirrubina transcutánea que arroja un valor de 11 miligramos. Y el peso de ese bebé bajó menos del 10%, o sea que bajó un 4,5%, y por lo que se decide otorgarle el egreso, ¿sí? Pero ese es un dato que ahora lo vamos a conversar, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa bilirrubina sérica con la que indicaremos tratamiento o no con luminoterapia, ¿sí? Dentro del examen físico sería importante saber entonces esto, ¿sí? Si descendió de peso y otros datos de riesgo. Como apareció el cefalohematoma, ¿sí? Probablemente haya aumentado la bilirrubina hasta el abdomen, pero tiene un valor de 5 a 12, ¿eh? Según la escala de Kremer, ¿sí? Y nuestro valor de bilirrubina sérica dio 11 miligramos. Y si llevamos la curva, entraría con una bilirrubina de 13 miligramos, ¿sí? Entonces estamos ante un niño con 48 horas de vida y nuestra bilichica, nuestra bilisérica dice que tiene 11 miligramos. No bajó de peso, se está alimentando bien, la madre está muy dispuesta a darle el pecho porque ya tuvo experiencia y tiene el antecedente de un hermano que tuvo ictericia, ¿sí? Entonces, este es un bebé en el cual, ¿qué debemos hacer? Lo podemos dar externar porque tiene una bilirrubina de 11, ingresa con 13, pero está a 3 puntos de ingresar a luminoterapia. Esto, una opción y de buena práctica, dependiendo de la distancia, de dónde viva la madre, llenarle de confianza con respecto a la alimentación, es citarla a las 48 horas. Eso es lo que nos aconsejaría las normativas. Citarla a las 48 horas y repetirle la bilirrubina porque tiene factores de riesgo, ¿sí? Si bien el riesgo es intermedio alto, ¿sí? Por el cefalomatoma y por el antecedente del hermano con ictericia. ¿Ah? Pero no ingresaría a lámpara este bebé, ¿sí? El otro ejemplo sería el caso clínico, segundo, se trata de un recién nacido de pretérmino, tardío, de 36 semanas, con 3 kilos, 200, un alto peso para su edad, nació por parto vaginal,
e inicio de trabajo de parto. Nace vigoroso, Apgar 7-8, clampeo oportuno adecuado, el bebé es grupo A y la prueba de CUM directa es negativa. Permanece en la internación conjunta, se alimenta el pecho a libre demanda, más complemento por elección materna. Ahí ya no podemos intervenir. Y pasadas las 24 horas de vida, en la evaluación clínica su peso es de 3 kilos, 0,50. Descendió un 4%. Se observa ictericia hasta el tronco y solicita una bilirrubina transcutánea que dio 9,3 miligramos, que se corrobora con una muestra sérica que se observa que está a predominio indirecto. Por tratarse de un recién nacido de pretérmino alto, eso para la edad gestacional se indica control metabólico, control de glucemia y dentro de parámetros normales para la hora de vida con un hematocrito de 67. Este bebé tiene los factores de riesgo que si vemos más arriba es que es probable incompatibilidad AVO, es un prematuro tardío, es hijo de madre diabética, ¿sí? Y es de la etnia asiática. No sé si dice ahí, ¿sí? Creo que no lo dice, ¿sí? Y ¿con qué valores bilirrubina entraría? ¿Sí? Lo mismo, se usan las curvas de la Academia Americana de Pediatría y por ser mayor de 35 semanas y tener factores de riesgo, se deben usar las curvas, si vamos a las curvas, se deben usar las curvas más bajas, ¿sí? Creo que acá no le escribí que era hijo de madre diabética, ¿sí? Entonces, ¿qué factores de riesgo tiene? ¿Y qué examen físico? Le indicamos luminoterapia, según la curva, entra con 8 miligramos para las 24 horas de vida en el que comenzó a tener su tinte ictérico. Entonces, el mensaje es, este bebé con valores y factores de riesgo y un valor ya sea de bilichic o de bilirrubina sérica que entra dentro de la curva de riesgo, se debe ingresar a luminoterapia, ¿sí? Bueno, después otro tema es qué hacemos en la internación con luminoterapia, pero lo que quería resaltar es, sobre todo el caso, es esto, dos casos diferentes, uno de un recién nacido de término, que tiene el cefalohematoma, y otro, un recién nacido prematuro límite, ¿sí? O tardío, con antecedente de la madre diabética, y que no bajó tanto de peso, pero tiene ya ictericia antes de las 24 horas de vida, ¿sí? Bueno, Ana, ahí. Bueno, bueno, Horacio, excelente. Te Eh, felicito. 10, 10:04. Creo que Eh, podemos decir todo un éxito sorteando la barbaridad de obstáculos que te pusimos. no, la Bueno, tecnología por ahí no nos ayuda, pero para los que están escuchando o lo van a ver el video en repetición, eh, la idea es ver en nuestro consultorio estos niños que están ictéricos, buscar los factores de riesgo, llevarlo a la curva, pedirle la bilirrubina, llevarlo a la curva y evaluar ya si necesita derivación a neonatología o no. Consideramos que hay muchos niños que son derivados por ahí sin criterios para luminoterapia y es una oportunidad para recordar estos factores de riesgo, ¿sí? Que van a llevar o no a la ictericia o hiperbilirrubinemia. ¿Tá? Tampoco eso hay que asustar a la madre y a la familia, tampoco hay que aconsejar ponerle bajo el sol,
fomentar la lactancia, no asumirla como que es culpa de la lactancia, ¿sí? Sabemos que la lactancia puede producir ictericia, pero nunca llega a valores que requieran luminoterapia o valores tóxicos, y reforzar esto de los controles, ¿sí? Nosotros en la NEO por ahí recibimos chicos de 20 días, en los cuales no consultaron, y no fueron asumidos en sus factores de riesgo, ¿no? Y es de todos los días, hijo, madre diabética tenemos todos los días, retardo de crecimiento lo tenemos todos los días, niños con cefalomatomas tenemos frecuente, y bueno, y en nuestro hospital la mayoría va con su grupo sanguíneo, así que con esos datos ya podemos entablar un diagnóstico y proyectar si necesita o no necesita luminoterapia, ¿tá? Y bueno, y agendar estas curvas que son del año 2004. Prontamente va a haber una revisión en el PRONAP. Si los que le seguimos el PRONAP saben que en este año el PRONAP nuevo va a traer las nuevas recomendaciones o actualizaciones, ¿tá? Estamos esperando ansiosos. Sí, Ana. Sí, quería transmitir eso, que la verdad que son muy criteriosos los pediatras que hacemos, bueno, guardias en el servicio de emergencias del hospital pediátrico, en los centros de salud, pero todo paciente, como vos decís, tiene que ser evaluado previo al alta. La verdad que en el hospital, ahora que tengo la oportunidad de conocer desde adentro, el seguimiento, la evaluación prealta, hacemos una evaluación muy completa. Así todo, muchas veces se nos escapan ciertas situaciones de factores de riesgo con un equipo que la verdad que todos ponen el pulmón ahí adentro, todos ponen el pecho y la verdad que evalúan muy bien al alta, pero muchos pacientes, como les decía la doctora Martel con el otro tema, no es la realidad de todos los niños. En Chaco, muchos nacen en instituciones donde el alta es muy precoz, entonces es muy importante la evaluación del riesgo prenatal, del riesgo durante la internación conjunta, previo al alta, y ser muy criteriosos, muy claros con los padres sobre la importancia del control post-alta. Y en el momento nosotros, como pediatras de ambulatorio, evaluarlo en el consultorio, ser claros en la derivación oportuna. Muchas veces sabemos que tenemos que derivar, pero no explicamos lo visto en el consultorio. El riesgo, el factor de riesgo del paciente, todo nuestro trabajo en el consultorio no lo plasmamos adecuadamente en la derivación. Así que eso nomás, transmitir, así como derivamos oportunamente, derivarlo con un correcto resumen, si sea en un manuscrito, en un recetario, pero poner estos factores de riesgo, que el médico que lo recibe en la guardia o en la internación de neonatología pueda compartir, bueno, recibir esta inquietud del pediatra que lo evalúa al niño. Una pregunta personal, ¿en qué zona del cuerpo la realizaríamos? ¿Dónde colocaríamos El Billy Chick, el chico? el Billy Chick, el Billy Chick en el centro del cuerpo, en el tronco, ¿sí? Eso Bien. sería ¿no? Sabemos que la distribución, el aumento de la bilirrubina es cefalocaudal, ¿sí? Y que el descenso es al revés, o sea, primero se ponen menos histéricos los pies, el abdomen, y después lo último es la cara. Pero sí, el Billy Chick, tuvimos oportunidad de tener el Billy Chick, ahora está descompuesto en el hospital, lo mandamos a arreglar, pero todavía no llega. Pero sí, era un buen parámetro, es como un transductor transcutáneo de bilirrubina, es como un saturómetro, te hace una proyección de lo que puede ocurrir. Sí, a eso hay que sumarle la clínica y obviamente todo necesita un control de laboratorio, ¿sí? Porque tiene sus factores de riesgo. Em, Vuelvo a insistir con el tema de la información y no angustiar a la familia, ¿sí? Sabemos que por ahí lo derivan como urgente, este, y a veces tenemos que contener bastante a la familia
ante un recién nacido que no requiere luminoterapia. Tiene 12 bilirrubina, pero una semana de vida sin factores de riesgo. Entonces por ahí buscar eso, contención y ver otros factores de riesgo. Por ahí tiene esto que puede tener un cefalohematoma o un parto distóxico traumático y tener hematomas en otra parte del cuerpo, o tener el descenso de peso habitual y no haber eliminado lo suficiente meconio y está aumentando la circulación enterohepática bilirrubina, y eso va a ir mejorando a la medida que se vaya alimentando, ¿no? Por eso, en nuestro consultorio tratar de no ponerle más nerviosa a la familia, sí tomar estos recaudos. Y la manera de usar, de ser más prudente con las curvas que tenemos escritas en los libros. Y eso, ¿sí? Exacto. Bueno, Bueno, recién nacidos tienen prioridad de atención en la guardia de emergencia y deberían tener prioridad en cualquier guardia, en cualquier consultorio externo. Bueno, la verdad que estamos más que excedidos con el tiempo. Agradecemos a todo el auditorio, que ya con 18 de los 42 que fuimos, es un buen número, sabiendo que en este horario muchos tienen hijos que atender, bueno, familias que atender y descanso, por fortuna también. Así que agradecemos. Nosotros desde Sociedad de Pediatría, en el caso de la filial Chaco, somos defensores de todo lo que es lactancia materna, en todas sus cualidades, y la podemos prolongar todo el tiempo que sea posible, defenderla en la sociedad, defenderla ante las leyes que tienen que proteger a esta mamá que desea amamantar, defenderla desde cada lugar de su trabajo, así sea en el centro de salud, en el hospital, en el sector de emergencia. Eh, Así que creo que siempre vamos a hacer, tratar de darles participación a todo el Comité de Lactancia Materna. Al que se quiera integrar, son bienvenidos para trabajar activamente junto a la doctora Martel y a todo el equipo. El trabajo se logra, o sea, los éxitos se logran si cada uno desde su sector pone su granito de arena y también da participación a cada uno de los integrantes de sus equipos de trabajo, así sea la persona que limpia, la persona que administra su lugar de trabajo, la persona del guardia de seguridad, el enfermero, el médico, el especialista. Todos debemos ser defensores, así como de los derechos de este niño que tiene tantos derechos desprotegidos. Bueno, el derecho al acceso a salud, que esto del acceso a salud por cuadros de bilirrubina y derivación oportuna, ofreciéndole la mejor atención, la mejor calidad de atención. Te agradezco, Horacio, te agradezco, Karen, y bueno, seguimos trabajando por ustedes y por ustedes. Próxima reunión, están todos los avisos en las redes de Sociedad de Pediatría de Chaco, así que, y bueno, saben, conocen nuestros contactos y secretaría y horarios de atención, así que, bueno, muy buen fin de semana y estamos en contacto. bueno, muchas gracias, Analía, y a la Sociedad de Pediatría. Gracias, Karen. Gracias a todos los que se quedaron, estuvieron muy amables. Chao, chao. Ahora, Analía, pone pantalla completa nomás y ya está. Eso. Bueno, ¿me escuchan? Vamos pasando al segundo. Sí, Doc, Sí, se perfecto. escucha bien. Sí, se escucha re bien. Y Horacio, Bueno.